Hola, soy Mariana Angulo Hernández, estudiante de Radiología e Imágenes Diagnósticas y a continuación te voy a hablar sobre la resolución en el tomógrafo especial, temporal y por contraste. La resolución en especial se define como la distancia mínima de distancia que tienen dos puntos se identifican por separado, o sea, a mayor resolución especial mejor se ve la resolución anatómicamente. Esta lo que nos permite es ver cosas muy minúsculas como son las arterias coronarias. Bueno, y la resolución temporal es el tiempo requerido que se necesita para obtener la imagen. Listo, esto lo que quiere decir que a mayor resolución temporal, más rápido vamos a obtener la imagen, así previniendo de que se vea algún movimiento y se vea en mala calidad. Bueno, y por último vamos a hablar sobre la resolución en contraste. La resolución en contraste lo que hace es permitirnos ver mejor los tejidos en la imagen. Esta se ayuda de los medios de contraste y son aplicados depende del área a estudiar. Y eso es todo. Buenas tardes, mi nombre es Diana Solange Aguado Barrios y de acuerdo a la apertura del servicio de imágenes diagnósticas en donde vamos a comprar el tomógrafo, recordemos que existen diferentes precios, entonces para su compra voy a hablar de acuerdo al tema del tipo de desplazamientos. Recordemos que el tomógrafo tiene 6 generaciones. La primera generación, que son los escáneres clínicos en 1973, donde cada proyección se crea cuando una fuente de rayos X dirige un rayo al objeto y recibe su energía en el detector al otro lado del objeto. Se utilizaba una lineal con un solo detector. La adquisición se basaba en geometría de haces paralelos y un mecanismo de traslación y rotación. La adquisición de esta imagen tardaba alrededor de 4 a 5 minutos por cada corte, por lo que se utilizaba inicialmente para visualizar partes no móviles del cuerpo del cráneo. Después de la adquisición de la primera imagen de proyección, se gira literalmente la estructura alrededor del objeto y se adquiere una imagen de proyección. Este proceso se realiza a 180 grados alrededor del objeto. La segunda generación, en 1975, rayos en abanico. Se basa en el principio de mover, girar, donde su principal objetivo fue disminuir el tiempo de exploración para cada sesión tomográfica, usando un haz de rayos X en forma de abanico, como su nombre lo dice, con un ángulo de apertura de 5 grados. Y aparecen más detectores, con respecto pues a la primera generación que solamente se tenía uno. Normalmente entre 5 y 30 dispuestos alrededor lineal. Los movimientos del gantry son lineales y sus rotaciones mayores son de 30 grados, es decir, 6 rotaciones para cubrir los 180 grados. Los incrementos en los giros y el mayor número de detectores hacen que el tiempo varíe entre 20 segundos y 3 minutos, a diferencia de la primera generación que se tardaba de 4 a 5 minutos. La tercera generación, en 1977, ya se elimina el movimiento de traslación, quedando solo el movimiento de rotación, siendo uno de los primeros equipos en rotación-rotación. La emisión desde el tubo de rayos X era pulsada, se basa en rayos de abanicos con un ángulo de apertura de 25 a 30 grados, que gira continuamente alrededor del paciente a 360 grados. E igualmente los detectores de 300 a 700 ubicados de forma en arco. El tiempo del scan es más rápido que los anteriores, logrando de 2 a 3 segundos obtener ya una imagen. Esta técnica mejoró drásticamente la velocidad de adquisición, permitiendo estudios de mayor calidad, además de disminuir artificios de movimiento. La cuarta generación, en 1976, ya hablamos del TAT helicoidal, que tiene dos tipos de geometría. Los detectores forman un arco que rodea completamente al paciente, sin movimientos de esto. El tubo de rayos X rota en un círculo interior al aro del detector y el haz de rayos X es colimado en forma de abanico.
Un abanico de detectores es afectado por el haz de rayos X, compuesto entre 300 y ya 4.800 detectores independientes. La emisión de rayos X es muy usada ya que la lectura es menos compleja para leer los detectores de 1000 a 1000 veces por segundo, logrando que el tubo de rayos X haga una emisión pulsada de 1000 veces en un segundo, lo que hace que disminuya su tiempo de exploración con excelentes resultados y una mayor precisión en las imágenes, lo cual es una gran ventaja, pero a la vez desventaja por la cantidad de radiación dispersa que hay en la sala de tomografía. La quinta generación, en 1980, este escáner contaba con 14 fuentes de rayos X y nunca se hizo comercial porque pesaba más de 15 toneladas y su costo era muy alto, alrededor de muchos dólares. Esta quinta generación, no utiliza un tubo de rayos X convencional, sino un arco de tungsteno alrededor del paciente. Utiliza arreglos de detectores que permanecen en estacionaria sin rotación, donde un rayo de electrones hace un barrido a lo largo de las 4 placas semicirculares que rodean el paciente. La mayor innovación de este escáner fue su alta resolución temporal, aproximadamente 300 MHz a 100 mHz, suficientes para tomar imágenes del corazón, pero tiene una gran desventaja, y es que la gran trayectoria está limitada a un arco de 220 grados y no pueden introducirse colimadores debido a que el detector es estacionario, teniendo una alta resolución temporal y espacial. Por último, la sexta generación, en 1989 ya tenemos el tomógrafo helicoidal o espiral. Una de las variables más importantes es el pitch, que es entre 1 y 1.5 para garantizar una cobertura aceptable del paciente, que relaciona la distancia. Se desplaza, ya que la camilla se desplaza en una rotación en el gantry. Y el espesor determinado por el colimador. Un solo tubo y un solo grupo de detectores se caracteriza por la fuente de rayos X que se mueve en una forma helicoidal alrededor del paciente. O sea, la camilla es la que entra y el gantry es el que se mueve alrededor del paciente, permitiendo un examen aún más rápido y aprovechamiento. Y el aprovechamiento del medio de contraste endovenoso, que es un tiempo muy rápido. El tiempo total del escaneo es menor y hasta en pacientes en una sola respiración sostenida de aproximadamente un tiempo de 15 a 20 segundos, permitiendo tomar imágenes en movimiento, pero asimismo los tubos de rayos X se pueden sobrecalentar cuando se desea una mayor resolución espacial con cortes más delgados. Estos tomógrafos realizan mediciones en los bordes del corte y dado que hay que estimar el interior del mismo, requieren de un proceso de algoritmo de los cortes a lo largo del eje, capaz ya de reconstruir como tal imágenes. Teniendo estos aportes, ya podríamos mirar y podríamos llegar a un acuerdo dependiendo a esto para averiguar cuál sería el tomógrafo ideal para poder adquirir y poder pues aperturar nuestro servicio de imágenes diagnósticas ya de acuerdo a los tipos de desplazamientos que les comenté. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Héctor Fabio Correa. Voy a hablar un poquito de las reconstrucciones en tomografía. El primer tomógrafo que fue creado en 1972 por un alemán de apellido Holfins. El primer tomógrafo fue hecho con un solo detector, pues que tomaba imágenes y dejaba una distancia de 1 o 2 centímetros, entonces por eso no se podía diagnosticar y a veces no se podían ver alguna estructura. Al principio pues eso se llamaban SSE, superficie sombreada, y que se podía observar básicamente lo que eran las estructuras óseas. Ya después llegaron pues unos tomógrafos más avanzados, que son los que están ahora, que son los mejores para trabajar. Y las reconstrucciones en esos tomógrafos son reconstrucción multiplanar. Aquí podemos ver unas imágenes.
La idea de esta reconstrucción es pues que si el paciente está mal posicionado, pues a la hora de hacer la reconstrucción en el monitor, para poder que quede bien centrado y centrar bien la imagen. Aquí están las reconstrucciones axial, aquí hay una reconstrucción coronal y una reconstrucción sagital. Hay tres maneras de reconstruir una imagen. La más importante es en axial, que son los recortes multiplanarios. La idea de esta reconstrucción es para que quede bien centrada la imagen y poder diagnosticar y poder ver las estructuras que necesitamos, darle un diagnóstico al paciente. Después viene aquí hay otra imagen, una estructura coronal, centrar bien la imagen, centrar bien el cráneo del paciente, porque a veces el paciente queda mal posicionado. Aquí tenemos un corte sagital. Después, pues al principio las superficies sombreadas que llegaron, la idea era como ver la parte ósea, eran con un detector que alcanzaba solamente a ver la parte ósea. Por eso ya los tomógrafos de ahora vienen con más detectores para poder ver tejidos y las estructuras blandas. Con base, ahora como los equipos traen más detectores, se puede hacer una reconstrucción en 3D, pues la imagen se la estoy viendo porque no la puedo imprimir a color, pero pues aquí les puedo mostrar una estructura en 3D. Se alcanza a ver la estructura en 3D, se alcanza a ver la parte ósea y algunos tejidos y órganos, pero esta estructura no te ayuda a diagnosticar un paciente porque no te alcanza a mostrar bien las patologías o las obstrucciones que tenga en el interior del paciente. Pues todo por hoy, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Hola, buenas noches. Mi nombre es Marcela Granada y yo les vengo a hablar acerca de la influencia que tienen los detectores en la formación de la imagen en tomografía. Pues bien, los detectores sirven para medir la energía depositada. Esta atraviesa las estructuras corporales y es convertida en energía eléctrica para así determinar la resolución de la imagen. Los detectores son los que nos permiten convertir la señal de radiación en señal electrónica de respuesta. Así que cuando obtenemos las imágenes en tomografía computarizada es gracias a la precisión que da el haz de rayos X hacia la columna de los detectores. Los detectores influyen en la formación de la imagen ya que se encuentran opuestos de la fuente de rayos X, encargándose de captar cuando los rayos salen del paciente y son transmitidos a la pantalla de la computadora. Cada vez que la fuente de rayos X realiza una rotación completa, matemáticamente se genera una imagen de reconstrucción en 3D de las estructuras del paciente. Actualmente podemos encontrar equipos de 256 detectores, los cuales pueden ser utilizados en estudios angiográficos avanzados como lo es la angiotomografía coronaria y de esta manera generar imágenes submilimétricas que hacen reconstrucciones avanzadas. Cada detector tendrá un canal por el que viajarán señales recibidas de la proyección y es a partir de ellas que se reconstruirá la imagen. Bueno, saludos, mi nombre es Ariana Medina Rosero y pues yo le voy a explicar un poco acerca del tipo de adquisición secuencial o helicoidal, que es muy importante en la tomografía computarizada. Entonces estos son pues los dos tipos principales de adquisición de la tomografía. Pues en ambos métodos se utilizan rayos X pues para crear imágenes detalladas pues de las estructuras internas del cuerpo, pero pues se diferencian en la forma en la que se adquieren las imágenes. Bueno, la adquisición secuencial es el método más antiguo y pues consiste en tomar imágenes en secciones individuales, una por una en una dirección determinada. Lo que significa que pues el tubo de rayos X y el detector se mueven juntos paso a paso para adquirir una imagen por sección. De igual manera es un método como muy lento y pues requiere muchísimo más tiempo para adquirir las imágenes de alta calidad. Sin embargo, es preferible en situaciones donde se necesita una mejor resolución de la imagen.
Ahora, por el otro lado tenemos la adquisición helicoidal, que pues es el método como más moderno y es el que se usa con mucha mayor frecuencia para la tomografía computarizada. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Que el tubo de rayos X y pues el detector se mueven como a conjunto en una espiral continua a través del cuerpo, lo que pues permite la adquisición de múltiples secciones de imagen pues del cuerpo de forma simultánea. Lo que claramente es preferible porque pues se tiene una adquisición mucho más rápida de las imágenes, están en alta calidad y pues el paciente recibe la menor radiación posible. Aunque pues obviamente pues estoy explicando que pues la justificación de usar un método o el otro pues obviamente depende de la situación y pues de las necesidades del paciente. Y pues la verdad, la adquisición helicoidal pues obviamente se considera como la más eficiente en términos de tiempo y de radiación. Lo que claramente hay que traer a colación que es muy importante en tiempos en términos de situaciones de emergencia, donde el paciente pues no se puede quedar quieto mucho tiempo. Así que hay que considerar ese método. Sin embargo, pues la adquisición secuencial es también como preferible en situaciones donde necesitamos la mayor calidad posible o resolución en la imagen. Sin embargo, la elección del método pues claramente ya dependerá del juicio clínico del médico, de todos los objetivos específicos del examen. Eso es todo, muchísimas gracias.